de su doctorado en Medicina en la Universidad Evangélica del Salvador, especializada en Medicina Interna en el Hospital Nacional Sacamil, avalada por la Universidad Evangélica de El Salvador. Sus estudios de posgrado en dermatología en el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua en la Ciudad de México, diplomada en Administración de Instituciones de Salud en la Universidad Evangélica de El Salvador y docente de dermatología en la Universidad Evangélica de El Salvador y Universidad Nueva San Salvador. La doctora actualmente es la jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Rosales, coordinadora de la Unidad Docente de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador y docente de Dermatología Clínica en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Con ustedes la doctora María Elena Castelar. Buenos días, muchas gracias a la Asociación Dermatológica por la invitación, gracias a ustedes por asistir a este tipo de jornadas que son realmente muy útiles para aquellos médicos que no son especialistas en dermatología. Este tipo de jornadas va encaminado para el conocimiento de las enfermedades que ustedes pueden tratar en un primer nivel de atención o incluso para otro tipo de actividades que a veces necesitamos por lo menos adquirir el conocimiento de cuándo yo puedo tratar una enfermedad y cuándo es necesario referirlo al médico especialista. Esta plática de ahora a mí me llamó mucho la atención y cuando me la plantearon dije inmediatamente sí, ¿verdad? Porque es algo que estamos haciendo de un tiempo para acá en el Hospital Nacional Rosales y es primera vez que se realiza en este país. El tema de la plática, como ustedes ven, fototerapia en enfermedades de la piel, una nueva opción terapéutica en El Salvador. Aquí, ¿verdad? Para conocer realmente cómo funciona este tipo de modalidad terapéutica, es importante recordar, ¿verdad?, y reconocer cuáles son los aspectos que van a llevar al conocimiento de cómo funciona este tipo de tratamiento. Fototerapia viene de la palabra luz y obviamente terapia, tratamiento. Esta modalidad se basa básicamente en el parecido que tiene con la terapia y con los efectos que el sol produce en el ser humano. El ser humano recibe luz de día todo el tiempo y es de todos conocidos que puede haber de efectos beneficiosos del sol y efectos dañinos del sol. Entre los efectos beneficiosos del sol, ¿verdad?, ustedes bien conocen, espérenme aquí, nos ayuda a la visión y fotorrespuesta, ayuda a la fotosíntesis de las plantas y gracias a ellas tenemos nosotros oxígeno todos los días, ayuda a la síntesis de vitamina D, para la posterior fijación de calcio en los huesos, el sol nos da calor, el sol ayuda a la destrucción de patógenos y puede ayudar, y en esto nos vamos a centrar ahora, en tratamientos, ¿verdad? Básicamente fototerapia y fotoquimioterapia. También ayuda en otros aspectos como el ciclo vigilia-sueño, nos ayuda a mejorar el estado de ánimo, no es lo mismo, todo el mundo sabe cómo está el ánimo en un día nublado, cómo está el ánimo en un día soleado, como en los países europeos, por ejemplo, la incidencia de depresión, ¿verdad?, en las personas que viven se relaciona mucho con el clima, ¿verdad?, en tantos meses que es un clima nublado y con poco sol durante los meses del año. En los aspectos bonitos pues está todo eso y sabemos también, y eso es tema de otras pláticas, de la necesidad de fotoprotección, como habló el doctor Amaya, sabemos que el sol también produce daño y puede ser un daño agudo como el caso de las quemaduras solares. A veces el sol produce alteraciones que ponen la piel sensible a las radiaciones solares, da fenómenos de fotoalergia, alteraciones fotoinmunológicas, puede producir cataratas, está presente y participando en el envejecimiento de la piel, que se conoce como fotoenvejecimiento, produce mutaciones de las células de la piel, ¿verdad?, y fototoxicidad también. Básicamente, recibimos nosotros la luz del sol en forma de radiaciones. Estas radiaciones llegan a la piel y se llegan a unir
a sustancias que están presentes en la piel que se conocen como cromóforos. Los cromóforos naturales en el cuerpo son varios, ¿verdad? El DNA de las células, el RNA también, el ácido urocánico, las porfirinas, que a veces participan en enfermedades ya bien conocidas, ¿verdad? Las células epidérmicas como los queratinocitos, los melanocitos también participan como cromóforos. El efecto biológico que vamos a ver nosotros en la piel va a depender de la célula o la estructura que va a actuar como cromóforo. Se produce una molécula en estado excitado, un efecto de fotoproducto, se van a producir reacciones químicas, procesos bioquímicos a veces complejos que van a llevar a cambios celulares y al final efectos biológicos observables que se traduce como las lesiones o los efectos que nosotros vamos a ver en la piel. Es importante también conocer el concepto del espectro electromagnético. Esto se relaciona o se refiere más bien a todas las radiaciones que el Sol produce y que van a llegar al ser humano en algún momento. Los que ven ustedes arriba, rayos gamma, no sé por qué se me cambia, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta, la luz que vemos es bien específico, no es lo único que produce el Sol, está presente junto con los otros tipos de radiaciones, rayos infrarrojos, ¿verdad? Pero de todos estos que están aquí, ¿verdad? Solamente algunos van a llegar al ser humano, que van a ser los rayos ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos. De estos tres, los más importantes que van a producir cambios biológicos, ya sea buenos o malos, en general son los rayos ultravioleta. Y los rayos ultravioleta a su vez se dividen en tres: rayos ultravioleta A, rayos ultravioleta B y rayos ultravioleta C. Todos estos conceptos es como para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hablar después en cuanto al tratamiento. Los rayos ultravioleta, que son los más importantes en este caso, A, B y C, los rayos ultravioleta C no llegan a afectar al ser humano porque se detienen a su paso por la atmósfera, no nos llegan. En el caso que llegaran, el cuerpo, la piel, sufriría quemaduras importantes. Pero los rayos ultravioleta A y los rayos ultravioleta B, si llegan, penetran y actúan, ¿verdad? Normalmente los rayos ultravioleta B, ¿verdad?, penetran muy poco y pueden llegar hasta la primera capa de la piel, que es la epidermis. Y es a veces, bueno, es el que condiciona los cambios en la piel, como el eritema, el bronceado y algún cáncer de piel, es el que se relaciona con estos. Los rayos ultravioleta A penetran un poco más, llegan hasta la dermis y son los que están muy relacionados con las fotoalergias, con el envejecimiento cutáneo también. La luz visible también llega hasta la dermis y los rayos infrarrojos pueden llegar hasta la capa más profunda, que es la hipodermis y que es la responsable de que sintamos el calor que nos produce el sol. Ahora, ¿qué tanto va a penetrar una radiación en la profundidad de la piel? Se mide en nanómetros, no lo puedo cambiar, que está definido, ¿verdad?, y medido en base a este espectro electromagnético, ¿verdad? Las radiaciones que llegan al ser humano, ¿verdad?, van desde los 200 nanómetros y afectan al ser humano desde los 290 hasta los 760, que es la luz visible. Ahora, la fototerapia, ya hablando específicamente del tratamiento, se basa en el uso de esta radiación o de un tipo de radiación electromagnética no ionizante, ¿verdad?, para generar efectos fototóxicos o fotoquímicos en la piel con objetivos terapéuticos. Digamos que es un tipo de tratamiento muy parecido, que a veces hace uso o de la misma radiación natural del sol o de forma artificial. Un poco de historia: Niels Filsen utilizó por primera vez una lámpara de emisión artificial para el tratamiento del lupus vulgar, ¿verdad? Fue el premio Nobel de Medicina en 1903 y se le considera el padre de la fototerapia. Gockerman en 1925 utilizó el tratamiento de fototerapia, básicamente utilizando radiación ultravioleta B combinado con alquitrán de hulla en el tratamiento de la psoriasis.
La modalidad de PUVA, que vamos a ir hablando de cada una después, se utiliza desde 1956 y hoy en día, aparte de la fototerapia natural, que la utilizamos nosotros con alguna frecuencia, ¿verdad? Y ustedes también en algún momento van a utilizarla, tal vez no necesariamente para enfermedades de la piel, pero es bien conocido, por ejemplo, cuando un recién nacido tiene ictericia neonatal, vaya y asoléelo la siguiente semana de su nacimiento. Ya es un tratamiento como fototerapia que ustedes conocen bien, ¿verdad? Está la fototerapia que vamos a hablar ahora y otras modalidades como la fotoféresis, láser excimer y terapia fotodinámica que hacen uso de luces, ¿verdad? También basadas en el espectro electromagnético con otras mediciones de longitud de onda y con otras finalidades terapéuticas. Esta se ve un poquito cargada, pero sí se las quise dejar, ¿verdad? Porque es importante y la duda es, bueno, ¿y esto cómo funciona? Porque en realidad tiene una variedad tan amplia de enfermedades con las que se puede utilizar, que tienen un origen diferente, que tienen manifestaciones diferentes, y aquí nos habla de cuáles son las formas o los mecanismos en las que en la mayoría de las enfermedades actúa. Este tipo de tratamiento es muy utilizado en 2 enfermedades de la piel en otros países. Aquí básicamente vamos comenzando y la mayoría se refieren a tratamientos de psoriasis y vitiligo. El mecanismo de acción en los procesos inflamatorios, que no solamente es la psoriasis, por ejemplo, sino que hay otras enfermedades que van a ver ustedes en la lista, se relaciona con estos cambios, vinculado principalmente, no sé por qué espérenme, a cambios que se producen, cambios bioquímicos y en algún momento cambios biológicos a nivel de las capas de la piel, a nivel histológico o microscópico. En los procesos inflamatorios vamos a ver que hay una disminución en la proliferación de las células y estas células pueden ser queratinocitos, fibroblastos, linfocitos. Hay una disminución en la función presentadora de antígenos. Entonces es un hecho que la fototerapia influye en el sistema inmunológico en algunas enfermedades condicionadas por esto. Y disminuye las sustancias solubles proinflamatorias, hay disminución de citoquinas, hay disminución de las interleucinas, del factor de necrosis tumoral y toda la cascada de inflamación que están relacionados con ellas, hay disminución de moléculas de adhesión, todo esto. En cambio, en el vitiligo, dicen, es una enfermedad diferente, ahí no hay, sí puede haber inflamación, pero no por los mismos mecanismos, sino que se considera que la causa ya tiene que ver más con el pigmento propio de la piel. Entonces, en este caso, en el vitiligo, podría estar vinculado a una acción estimulante sobre la hormona estimuladora de los melanocitos. Se ha visto que puede provocar proliferación de melanocitos, formación de melanosomas, que son los encargados de producir el pigmento dentro de los melanocitos. Aumenta la transferencia de célula a célula, ¿verdad?, del pigmento y ayuda en la síntesis de la tirosinasa, que es una enzima que está presente en el proceso de la melanogénesis. Entonces, vemos que la fototerapia tiene una acción inmunomoduladora, antiproliferativa, induce apoptosis de las células T epidérmicas y esto se relaciona con una de las patologías que también se le da tratamiento, estabiliza la pigmentación y estimula la repigmentación perifolicular, induce expresión del P53, que es un gen supresor de tumores. De hecho, hay enfermedades tumorales que pueden ser tratadas con fototerapia, inactiva las células de Langerhans, que son presentadores de antígenos y que tiene que ver con enfermedades inmunológicas. Ahora, ya la fototerapia, que se basa en recibir, ¿verdad?, esta luz, digamos, que cuando hablamos en frente de los pacientes evitamos ocupar la palabra radiación porque lo relacionan mucho con radiación de otro tipo que se utiliza, por ejemplo, para cáncer. Nosotros hablamos de luz, ¿verdad?, pero básicamente sí es un tipo de radiación. Tenemos la fototerapia simple, que es la helioterapia. Le pedimos en algún momento a algún paciente, al no tener antes estos equipos, ¿verdad?, vaya, mire, usted se va a poner este medicamento o va a tomar este medicamento y se va a ir a solear 10 minutos. Muy conocido, que probablemente muchos de ustedes conozcan aquí, tratamiento, por ejemplo, para vitiligo, ¿verdad?, y otras. Y la fototerapia con VB y VA específicamente. Y la fotoquimioterapia es aquella que combina el tratamiento con radiación
más un medicamento que puede ser tópico o sistémico. Las variedades, digamos, que se utilizan con radiación UVA se conocen como PUVA, REPUVA, ¿verdad? PUVA es la utilización de UVA más un soraleno, tópico o sistémico. REPUVA es utilizar PUVA y se le agrega un medicamento que es un retinoide. Se ha utilizado PUVA más mostaza nitrogenada, PUVA más metotrexate, PUVA más UVB, los dos tipos de radiaciones. Y de la radiación ultravioleta B, UVB de banda ancha, UVB de banda estrecha. En rojo están los que son más utilizados en la actualidad. Ahora, las exposiciones a radiación ultravioleta se prescriben normalmente en sus unidades radiométricas, es así como viene para aplicarse en este tipo de terapia. Y se sabe que la eficacia biológica de la radiación ultravioleta B es alrededor de 1000 veces mayor que la radiación ultravioleta A. A pesar de que la radiación ultravioleta B penetra menos, es más potente que la radiación ultravioleta A, y es por eso que necesitamos hacer uso muchas veces de algún medicamento que ponga la piel sensible al sol para que la radiación ultravioleta A funcione mejor. UVA se mide en joules por centímetro cuadrado y UVB en milijoules por centímetro cuadrado. Ya vienen las máquinas programadas con esta finalidad. Esta es una cabina de fototerapia de cuerpo entero, es la que se está utilizando actualmente en el Hospital Nacional Rosales. También hay terapias que son localizadas con radiación ultravioleta A y B, hay cabinas que se conocen como de manos y pies, y existe también la fototerapia con lámparas pequeñas para aquellas lesiones localizadas y que se aplican directamente sobre la lesión. Voy a hablarles nada más de los dos que se conocen, se utilizan actualmente, PUVA y UVB. Los otros se utilizan mucho menos actualmente en el país, no se hace. De hecho, el que se utiliza ahorita es nada más fototerapia UVB de banda estrecha, es el equipo que nosotros tenemos en el hospital. PUVA maneja una radiación longitud de onda de 320 a 400 nanómetros. Les mencionaba que es el uso de radiación ultravioleta A más un soraleno, y el uso del soraleno produce efectos biológicos, ¿verdad? Principalmente sobre el ADN, sobre los queratinocitos, fibroblastos, células endoteliales, y básicamente lo que se espera como un efecto terapéutico es una reacción fototóxica pero controlada, y de esa forma lograr estimular y producir cambios en la piel. Ya. Y la radiación ultravioleta B utiliza longitudes de onda de 290 a 320 nanómetros. La radiación ultravioleta B, les decía, se divide en ultravioleta de banda ancha y ultravioleta de banda angosta, que se conoce también como de banda estrecha o narrow band, cualquiera de los tres términos. Y este se refiere a que en lugar de tomar un espectro más amplio, básicamente es una longitud de onda bien específica de 311 nanómetros, que es un punto específico a donde va a llegar a actuar directamente en la profundidad de la piel. Por muchos años se ocupó la radiación ultravioleta B de banda ancha, pero hoy en día la de banda estrecha es la que se utiliza para la mayoría de enfermedades como tratamientos iniciales, y algunos son primera línea terapéutica, como primera opción. Se ha visto que la radiación ultravioleta B, ¿verdad?, tiene un menor efecto eritematogénico que la UVB de banda ancha, y tiene un menor efecto carcinogénico de PUVA. Vimos que las radiaciones ultravioleta y el sol sí tienen capacidad de producir daño, y entre ellos cáncer de piel. Hoy en día la radiación ultravioleta B es considerada como una opción de primera línea en psoriasis por eficacia, seguridad y costo. Las guías actuales de manejo en psoriasis han cambiado. En algún momento se ha considerado que el tratamiento tópico siempre es primera línea, se sigue haciendo así, sobre todo en los casos que son leves, pero luego uno pasaba al tratamiento sistémico, luego la fototerapia y luego tratamiento con biológicos o biotecnológicos, como se les conoce actualmente. Hoy en día, en los lugares donde esto se realiza de forma rutinaria y en centros dermatológicos, muchas veces la fototerapia pasa a ser segunda opción después del tratamiento tópico. Es una opción útil, que eso ya
es importante decirlo aquí, la radiación ultravioleta B es la única que puede utilizarse con más libertad en niños y en embarazadas. Indicaciones de la terapia PUVA, todos estos que ven aquí. ¿Cuáles? Indicaciones de la terapia de VB, todos estos que ven aquí. Nosotros vemos muchas enfermedades de la piel, la mayoría van a responder a tratamientos iniciales, la mayoría, aunque no sean procesos que van a curar, por lo menos van a remitir, van a entrar en remisión por algún tiempo. Hay algunos que no van a mejorar y son los que consideramos para tratamiento con fototerapia. Ahora, de todos estos, algunos no se hace por todo lo que implica el tratamiento en sí y el esfuerzo que tiene que estar haciendo el paciente para asistir a sus sesiones. Ahora, de todos estos, los que más se utilizan y los que nosotros más vemos, las enfermedades serían psoriasis, vitiligo, la micosis fungoide, que es linfoma cutáneo primario de células T, líquen plano, prurigos, a veces el prurito urémico puede responder de forma temprana, que no lo hace con otro tipo de tratamientos, ¿verdad? Y tenemos pacientes con pitiriasis liquenoide crónica también. Hay una lista de espera para unos cuantos meses en los que vamos a ir todavía incluyendo más de estas enfermedades. Contraindicaciones, se consideran absolutas aquellas enfermedades genéticas con componentes precancerosos, ¿verdad? El síndrome de Gorlin, el síndrome del el xeroderma pigmentoso, aquellas que sabemos que en algún momento la facilidad de desarrollar cáncer a edades tempranas está totalmente contraindicado. Enfermedades producidas o exacerbadas por el sol, algunos lo consideran absolutas, otras las consideran relativas, porque incluso hay algunas que pueden recibir tratamiento con dosis pequeñas, lupus eritematoso sistémico y antecedentes de melanoma maligno. Y todas las relativas va a depender mucho del médico tratante, del estado de la enfermedad, del tipo de paciente que estamos tratando y qué tanto le afecta su estado o su calidad de vida. En general, edad menor a 10 años es relativa, se ha llegado a utilizar igual que el embarazo, cáncer de piel no melanoma, lesiones premalignas, tratamientos inmunosupresores, porfirias, cataratas, enfermedades ampollosas autoinmunes, disfunción hepática y antecedentes de neoplasia visceral, pero todo esto, les digo, es relativo, se valora dependiendo de cada paciente. Como es un efecto muy parecido a lo que nos da la luz del sol, les digo, ustedes hagan una comparación con qué pasa si nos asoleamos, ¿verdad? Un buen rato, ¿verdad? Y ese es el efecto que vamos a tener, ¿verdad? Puede haber, ¿verdad? Hay diferentes tipos de radiaciones en el caso de la PUVA que en el caso de la VB. Fototoxicidad, pigmentación de la piel, ¿verdad? Carcinogénesis, daño actínico, efectos sobre el sistema inmunológico cutáneo. Estas que están en rojas están directamente relacionadas al uso del medicamento, que son los oralenos, que pueden proponer la piel extremadamente sensible al sol y dar reacciones tipo quemadura solar, intolerancia al medicamento, intolerancia gástrica, hepatotoxicidad y fototoxicidad ocular. Contrario, en este caso, con la PUVA es necesario que los cuidados sean todavía más grandes, ¿verdad? En el caso de los pacientes tienen que utilizar lentes oscuros todavía al día siguiente después de haber recibido la terapia. En cambio, cuando utilizamos VB no utilizamos ningún tipo de medicamento, entonces los efectos secundarios se reducen a prurito, que puede ser provocada por la misma fototerapia o por mucha resequedad en la piel se enrojece como que se hubieran ido a la playa todo el día, ¿verdad? Pueden andar agotados, cansados al principio, ganas de irse a dormir el día que tienen su terapia, puede provocar ampollas asintomáticas o ampollas sintomáticas en el caso de alguna quemadura, efectos oculares y los crónicos, carcinogénesis y fotoenvejecimiento. El inicio del tratamiento se valora en base a dos aspectos. El que más se utiliza hoy en día es el protocolo basado en el fototipo. Depende del color de la piel del paciente, así es la dosis con las que voy yo a comenzar y eso ya están con tablas estandarizadas, aunque hay varias tablas, varios protocolos dependiendo de los autores. Al final uno aprende a trabajar de alguna forma con la información que tiene y vamos conociendo también a los pacientes. El protocolo basado en la dosis fototóxica es menos práctica, necesitamos hacer pruebas antes de comenzar el tratamiento y eso se utiliza más en esquemas europeos porque tienen un tipo de piel más claro, entonces son más sensibles a las radiaciones y a los efectos tóxicos. Ventajas de VB de banda estrecha sobre la puvaterapia.
se nota que ese es el que estamos haciendo, pero de verdad que sí, es el que se considera hoy de mayor utilidad. Puede realizarse en embarazadas y niños o durante la lactancia, no requiere el uso de medicación fotosensibilizante, no requiere protección ocular después de la terapia, como les mencionaba, no necesitamos generalmente exámenes previos al inicio de la fototerapia. Ahora, tenemos que considerar la enfermedad que estamos tratando. Si yo estoy viendo un paciente con psoriasis y yo sé que esta enfermedad hoy en día se considera una enfermedad sistémica, obviamente voy a hacerle su estudio general, voy a ver si no hay relación con otras enfermedades, igual con el vitiligo, si hay otras enfermedades inmunológicas, pero eso es para un estudio adecuado del paciente, pero no me limita el inicio del tratamiento, a menos, por ejemplo, que sea una diabetes que está mal controlada, que sabemos que puede haber alguna relación, eso no va a permitir que un tratamiento funcione si el resto del cuerpo no está en equilibrio. Si hay sospecha de lupus eritematoso, sí necesitamos confirmarlo, ¿verdad? Tiene la VB de banda estrecha menor potencial carcinogénico que la terapia VA, puede realizarse en pacientes con antecedentes oftalmológicos, con una evaluación previa y con una protección ocular adecuada. Puede llevarse a cabo en pacientes con insuficiencia hepática o renal, cosa que no se puede hacer con VA, con PUVA, y es más eficaz y seguro en la respuesta a patologías como vitiligo y psoriasis. ¿Cómo le vamos a dar el tratamiento a cada paciente? Depende de la enfermedad, depende de cada paciente, depende del tipo de piel, si utiliza o no otro tipo de tratamientos para esa o para otras enfermedades. ¿Cada cuánto se dan las sesiones? Se pueden dar desde 1 hasta 5 veces a la semana. Promedio 2 a 3 veces por semana, nosotros lo hacemos 2 veces a la semana. Dosis máxima por sesión va a depender de la enfermedad y de cada paciente. En VB normalmente se anda en un promedio de 1000 a 1500 milijoules, ¿verdad?, por sesión. Número máximo de sesiones va a depender de la enfermedad también. En psoriasis necesitan un tratamiento entre 20 y 30 sesiones. Vitiligo pueden estar en tratamiento entre 50 y 200 sesiones. Obviamente, entre más tiempo pasen, más riesgos tienen de los efectos a largo plazo, pero son pacientes que por su misma patología se van a mantener en vigilancia mucho tiempo. ¿Qué pasa si un paciente pierde sesiones? Hay que retroceder un poquito. Si pierde una semana, retrocedemos y bajamos el 25% de la dosis. Si pierde 2 o 3 semanas, hay que bajar y retroceder el 50% de la dosis. Si pierde de 3 a 4 semanas, tenemos que volver a comenzar. Pautas de mantenimiento solamente valorados porque únicamente en aquellos casos que hay recaídas muy pronto. Que quede muy claro que ninguno de estos tratamientos es curativo, pero inducen tasas de remisión muy buenas si partimos del hecho que los pacientes no mejoraron con sus tratamientos previos y con la mayoría sí lo hacen. Aquí en el país funciona la terapia desde el 2015, mayo de 2015, VB de banda angosta, son las enfermedades que con mayor frecuencia hemos tratado: psoriasis, vitiligo, micosis fungoide, pitiriasis liquenoide crónica, enfermedad de Grover, prurito urémico, parapsoriasis. De la lista todavía nos quedamos cortos, pero todavía tenemos camino que correr. En mayo del 2015 recibimos una capacitación, ¿verdad?, personales de los 3 hospitales nacionales, Santa Ana, San Miguel y el Hospital Nacional Rosales. Hay 3 cabinas, pero solamente la del Hospital Rosales está funcionando. Participó personal médico, de enfermería, personal técnico. Se creó una ficha en la cual el expediente, todos los datos del paciente, ¿verdad?, tratamientos actuales, tratamientos previos, sus antecedentes personales, medicamentos, antecedentes familiares, cuál es el tipo de tratamiento que recibe, por cuánto tiempo, mejoría, reacciones adversas y algún comentario especial. Y aquí se van midiendo y se hacen se anota cada dosis que el paciente va recibiendo. Después de su evaluación inicial, tenemos que explicarle claramente al paciente qué es lo que va a esperar, cuánto va a mejorar, qué expectativas puede tener. La mayoría se van contentos, gracias a Dios. Los efectos secundarios que tiene, nos tiene que firmar una carta de consentimiento informado e incluso nos autorizan toma de fotografías. Y es importante recomendarles una crema emoliente, que tienen que ocupar un protector solar para que el sol que reciben afuera no se sume a esto. Tienen que mantenerse hidratados y informar cualquier medicación que reciban. Y ya las fotografías hablan más que lo que yo les pueda decir aquí. Este fue nuestro primer paciente. Mejoría después de la 6ª sesión, estamos hablando 3 semanas después de haber iniciado, él empezó a notar cambios.
A las 20 sesiones él estaba así. El antes y el después de pacientes con psoriasis, las placas. No pretendemos que se eliminen completamente, pero que por lo menos mejoren, en el caso de psoriasis, el 75% de cómo estaban al principio de las lesiones. El cuero cabelludo también. Se traba. La calidad de vida mejora mucho en este tipo de pacientes. Son pacientes que en general tienen años de padecer las enfermedades. Placas de psoriasis. Ahora, aquellos pacientes que ingresan generalmente tienen que tener una afección igual o mayor al 20% de la superficie corporal como criterio, pero dependiendo de cada enfermedad y dependiendo de cada paciente, antes y después, créanme que sí se mejoran bastante, el antes y el después. La psoriasis es una enfermedad muy difícil para el paciente que la vive. Una paciente con psoriasis palmoplantar mejoró bastante, psoriasis. Pacientes con vitiligo, las fotos aquí no ayudan tanto, pero sí podemos ver la repigmentación. Miren aquí, y después de algunos meses. Este es un paciente, cortesía del doctor Chévez. Venga a verlo, doctor. Aquí vamos, todavía está en tratamiento, con él llevamos aproximadamente 50 sesiones. Vitiligo también, ustedes ven cómo va repigmentando, es lento. Esta es una paciente con un linfoma cutáneo, una micosis fungoide, no toleró incluso interferón, no mejoraba con otro tipo de terapias y con este sí mejoró bastante. Micosis fungoide en estadios tempranos principalmente es la indicación para este tipo de tratamiento. Las biopsias de control en esta paciente fueron negativas. La enfermedad en este momento está completamente en remisión, no curada, obviamente tiene que seguir controles. Esta es una paciente con pitiriasis liquenoide crónica, sin lesiones después. Solamente, pues muchas gracias.